Panamá ha tenido una tradición de hermandad con Colombia, no solamente en el campo de lo cultural, sino también en el campo jurídico. Y déjenme recordarles, permítanme recordarles que cuando era mucho más joven, pues tuve la oportunidad de compartir y tener fotos con el doctor Hernando Davis Echandía y con mi profesor, el profesor Jorge Fábrega Ponce de Panamá. Cuando estudiamos la maestría, con muchos profesores de Europa también, que eran buenos amigos, y como miembro del Instituto Iberoamericano y Panamericano de Derecho Procesal, he compartido, y a veces las reformas procesales se van produciendo como en sistema escalonado en Latinoamérica. Al hablar del análisis crítico, hay que explicar la palabra crítica. La crítica no es destruir, la crítica es discutir y sacar algunas conclusiones en positivo o en negativo y los aspectos que hay que mejorar y los aspectos que hay que cambiar. Panamá adopta el sistema acusatorio mediante la ley 63 de agosto del 2008. Vamos a hablar en principio de la implementación y después de la capacitación. La ley 63 del 2008, o sea, se comienza a discutir en Panamá en el año 2005 la crisis de la justicia penal. Y nosotros pasamos de crisis en crisis de la justicia penal. Y se dice entonces vamos a hacer una reforma al Código Penal, que es la ley 14 del 2007, y una reforma a la materia adjetiva, la parte procesal penal, que es la ley 63 del 2008. Y eso llevaba entonces un programa de implementación progresiva. Pasemos a la siguiente, por favor. Sí, esto es Panamá, un país pequeño de 4 millones de habitantes. Y pasamos a una implementación progresiva de las provincias que ustedes le llaman departamentos en el segundo distrito judicial, en las provincias de Coclé y Veragua. Empezamos por el centro. Debíamos empezar en el año 2009, pero empezamos en el 2011, el 2 de septiembre del 2011. Resulta entonces que el proceso terminado de implementación en principio en el 2012 y terminó 4 años después. Resulta que pasamos entonces a otras provincias más pequeñas, Herrera y Los Santos, que sería en el año 2012. Entonces ahí en el centro del país se manejaba quizás un 10 o un 15% de los conflictos penales que genera en el país, porque el grueso iba a estar en la capital, en la ciudad de Panamá. Se hace una pausa, manténmela por favor, se hace una pausa de 3 años, del 2012 hasta el 2015, modificaciones de leyes, y entra en Bocas del Toro y Chiriquí hacia la parte norte, hacia la relación con la República de Costa Rica. Y finalmente en el 2016 entra a la ciudad de Panamá. Esta situación llevó a unas aplicaciones que ahora, del 2016 hacia acá, es que pareciera que la población panameña, los medios de comunicación se han percatado que está vigente el sistema acusatorio panameño y comienzan las críticas al sistema acusatorio. Las críticas, lo que está en crisis no es el sistema acusatorio. Lo que siempre está en crisis es la calidad de la justicia penal en nuestros países. El sistema acusatorio o el sistema es una etiqueta. Pasemos a lo siguiente. Bien, esa implementación, para terminar con relación a la implementación, es una situación fáctica que llevó a un análisis crítico en la implementación progresiva, porque no empezamos en la capital. Además de eso, llevó a una implementación de que los medios de comunicación hoy día, entonces se comienza a analizar la justicia panameña y se comienza a analizar la calidad de los jueces que tenemos, positivas o negativas. Pero viene entonces el tema del modelo de capacitación
de parte de la escuela judicial, de parte de los cursos del sistema acusatorio. Sí, escucharon lógicamente que me gusta un poco la teoría jurídica, es decir, la filosofía en este sentido, y resulta que la capacitación que se da a los jueces o a los operadores del sistema para el sistema acusatorio es netamente positivista, es normativista. Y todos estos problemas que vamos teniendo en la crisis de la capacitación de la justicia, entonces se transforma a la opinión pública en lo que es la calidad de la justicia del país. El Código Penal panameño de 1982 establece el principio de legalidad rígido en materia penal. Nadie puede ser condenado por delito, por un hecho que previamente no esté establecido en la ley. Y nosotros, en nuestra formación teórico-jurídica, hemos estado siempre con el principio de legalidad, con ese aforismo que dice dura lex sex lex, y lo tenemos aquí, y entonces no hemos salido de eso. La capacitación desde la perspectiva procesal entonces fue la siguiente. Yo no sé si esto pasó acá también, pero les estoy diciendo lo que pasó en Panamá. Le dijimos a los jueces, la audiencia de acusación se hace así, la audiencia de imputación se hace así, la audiencia del juicio se hace así, y fortalecimos entonces la capacitación en la preparación de juicios. La mayor capacitación en preparación de juicios. Resulta entonces que, aparte de que la capacitación es dogmática y no racional, entonces se fortalece la capacitación en la celebración de juicios que debieran ser la excepción en el sistema acusatorio. Resulta entonces que, como primera conclusión, el juez, en ese difícil encuentro que tiene de una justicia basada en un poco de realismo o de hacer justicia, porque realmente la preocupación es hacer justicia, el juez entonces no se le ha dado una capacitación adecuada en razonamiento jurídico y no se ha dado un poco suficiente la dogmática penal, ¿verdad? Y entonces venimos a enfrentar todos estos temas que en la mañana de hoy discutíamos. Por ejemplo, cuando hablamos de la legítima defensa, si la argumentación serviría para dar un trato a reconocer alguna situación fáctica de legítima defensa, aun cuando no esté expresamente señalada en la ley. Entonces, yo siempre he puesto esto de ejemplo, coincidentalmente la legítima defensa. ¿Será que un juez requiere de que exista un artículo que reglamente la legítima defensa para reconocer y hacer justicia y no condenar a un ser humano que se defiende de una agresión injusta e inminente? La razonabilidad debiera serle suficiente sin la existencia de una norma que establezca eso. Pasemos a la siguiente. Bien, ¿por qué hay que hablar de argumentación? Bueno, sí, en teoría jurídica, muy jóvenes nosotros no estudiamos que el derecho se puede estudiar desde diversas posiciones, y eso le hemos llamado los paradigmas del derecho. Igual hay paradigmas de la justicia, pero resulta, como decía Gadamer, el paradigma del derecho te condiciona el resultado. Y ahí entonces, cuando usted coge un paradigma normativista para hacer justicia, ya su resultado está condicionado.
a una decisión. Sí, he utilizado en este momento la figura de Alexis para ejemplificar lo que pudiera ser la teoría de la argumentación, por su obra Teoría de la Argumentación y por su obra Teoría de los Derechos Fundamentales. Entre esos aspectos, entonces, entre esos dos paradigmas, pareciera moverse la justicia del sistema acusatorio. Y eso se transformaría en esa permanente discusión que hay entre eficientismo de la justicia y el garantismo procesal, ¿verdad? Hay que reconocer entonces que la teoría de la argumentación de Alexis está orientada hacia una formación o hacia una orientación desde el punto de vista de la utilización del método deductivo. Es decir, siempre empieza su argumentación por la norma. Pero resulta que la teoría de la argumentación que aplica para el sistema acusatorio debe ser una teoría que combine el método deductivo con el método inductivo, pero debe empezar por el hecho, por la situación jurídica, la situación fáctica planteada. Pasemos a la siguiente. Sí, la teoría de la argumentación, vista desde esa perspectiva, que es lo que falta en la capacitación y lo que revela la falta de prudencia del juez en sus decisiones, porque cuando el juez toma una decisión, el sistema acusatorio se critica la justicia penal por una decisión, porque dejó libre a una persona que según los medios de comunicación o la ciudadanía tenía que quedar detenido. Pero no observa que esa misma justicia quizás ese mismo día dejó a 20 que debían estar detenidos y posiblemente dejó detenido a uno que no tenía que dejar detenido. Sigo con la dimensión social, la tridimensión de la argumentación jurídica. Si ustedes observan esto, cuando se plantea la teoría del caso en el sistema, que no sé por qué queremos decir que únicamente es hasta el juicio, sino desde el primer momento que uno construye su teoría del caso, lo primero que analiza es la dimensión social. La dimensión social del impacto que tiene el hecho en la sociedad. A ver, las circunstancias. ¿Qué es lo que el juez debe preguntarse para hacer justicia? A ver, ¿qué fue lo que hizo el señor? Exactamente. Primero voy a ver qué se hizo. Primero, qué fue lo que hizo. Y después de eso, voy a ver lo que usted acaba de decir, la dimensión normativa. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado en la dimensión normativa. La dimensión normativa no será únicamente buscar el artículo del Código Penal, sino entonces será buscar una serie de normas que pudieran darle una respuesta razonable, el pretexto razonable, para usted tomar una adecuada decisión en un caso determinado. Resultaría entonces que nosotros tenemos exceso de normas. Lo que nos está faltando es razonabilidad en escoger las normas. Y mire que entonces un juez pudiera escoger unas normas del derecho internacional o del derecho nacional o de la Constitución o del Código Procesal y del Código Penal, de la dogmática penal, para resolver de una forma razonable una situación fáctica planteada, un conflicto penal planteado. Pero viene entonces, cuando se escoge esas normas,
te va a condicionar la decisión. Y aquí viene la dimensión axiológica, es decir, la dimensión de la argumentación, es decir, la dimensión de el valor de lo justo y el valor de lo razonable, el valor de lo prudente, agregaría yo, ¿verdad? Entonces, el problema de la justicia penal es que la justicia penal no se hace en la sentencia únicamente. La justicia penal se hace en el recorrido del proceso. Creo que Carneluti, ¿verdad?, decía que el proceso en sí ya era una pena para la persona que estaba siendo investigada, ¿verdad? Hoy discutíamos, veía la conferencia de la doctora sobre el futuro del acusador particular en Colombia, si tiene o no tiene futuro el acusador particular en Colombia. Esas mismas discusiones las tenemos en Panamá, ¿verdad? Resulta entonces que todo se enmarca de que hay que retomar conceptos fundamentales del derecho procesal. El concepto de acción procesal hay que redefinirlo para el sistema acusatorio, ¿verdad? Porque cuando se dio esa expropiación de la titularidad de la acción procesal penal por el Estado, y entonces le dijeron a la víctima, quítese de aquí, que usted no hace nada aquí, porque el problema es entre el delincuente y yo Estado, entonces ahí surgió un problema enorme, que hoy día entonces no se sabe si la víctima es el titular o es el Estado. Se dice lógicamente que es el Estado, porque tenemos ese resabio todavía. Pero ahorita lo que estamos reclamando quizás es un derecho de intervención y de sostenimiento de la acusación, como dice nuestra amiga Teresa Armentadeu, ¿verdad?, de sostenimiento de la acusación. Y también eso conlleva otro problema, que es precisamente en qué momento se ejerce la acción procesal penal. Aquí estamos con el tema de que la imputación o en la acusación, en Panamá estoy hablando. Y ahora me dice una amiga que se quiere eliminar eso de la audiencia de imputación. Con Jesús Antonio Marín hemos discutido esto muchísimas veces en esta materia. Bien, entonces, para ir concluyendo, mi recomendación en la capacitación, saludo a los funcionarios del Ministerio Público de Panamá que están aquí también, a los del órgano judicial que están acá y a los abogados particulares que nos acompañan. Es que hay que ver una nueva implementación de razonabilidad para la justicia. Hay que comenzar con el elemento fáctico, el elemento normativo, pero no se puede obviar el elemento axiológico para entonces tener una decisión. Pasemos a la siguiente. Bien, este es otro de los problemas que se relaciona con lo que adelantaba hace un momento. La justicia restaurativa con la justicia retributiva. Otro concepto entonces que pareciera que no se ha dado capacitación. Sí, nos enseñan a recitar conceptualmente la justicia retributiva. Se pregunta quién cometió el delito, quién violó la norma y está centrada en el imputado. Y nos enseñan a repetir la justicia restaurativa, está centrada en la víctima y hay que preguntarse entonces quién fue la víctima, qué daño se le cometió y cómo se le puede reparar. Supuestamente esos son los eslóganes que nos dan para justicia restaurativa y justicia retributiva. Pues no, si utilizamos la teoría de la argumentación, mi opinión es que la justicia restaurativa siempre en el proceso es un fin por alcanzar para reconocerle a la víctima su reparación en el menor tiempo posible o realizárselo respecto de los derechos fundamentales, como dice Alexis,
en la mayor medida de sus posibilidades utilizando la ponderación. Bien, yo realmente creo, no me gusta nunca pasarme del tiempo que me dan y además de eso, ser un poco esquemático, porque llegará el momento de las preguntas, pero sí quiero, antes de darle las gracias, reflexionar para qué hacemos este tipo de actividades los docentes, los abogados, los fiscales. ¿Será que esto pertenece únicamente al ramo del espectáculo público de que una persona se para aquí a hacer una obra de teatro para el público? ¿Verdad? ¿Será que realmente pertenece al proceso de enseñanza o de capacitación? Pues es un poco de todo. Pero nuestro sistema, si estas actividades, y lo decía yo en el congreso que hicimos en Panamá hace poco, como presidente del Instituto Panameño de Derecho Procesal Penal, hicimos el tercer congreso. De la revista aquí le traemos una de cortesía al doctor Rubén Darío Acosta para el CESUL. ¿Será que nosotros nos centramos a discutir en que nosotros somos los inteligentes y los jueces son los no inteligentes? ¿Será que los jueces vamos a tomar esto exactamente igual como erróneamente se está tomando el tema del feminismo como un enfrentamiento entre hombres y mujeres? ¿Será que esto lo vamos a convertir en un enfrentamiento entre jueces y abogados y entre docentes y jueces que unos sabemos y los otros no? Pues eso no debe ser así. Hay que invitar a los jueces a este tipo de actividades, porque no es criticarlo por criticar, es tratar de mejorar la justicia. Si no logramos eso, vamos a seguir discutiendo. Muchísimas gracias, muy amable.